Hola a todos. El día de hoy les quiero compartir el proyecto que acabo de elaborar. He fabricado una cremallera con su respectivo engranaje. Si a ustedes les interesa este proyecto y quieren ver cuál fue el procedimiento que hice para elaborarlo, los invito a que vengan conmigo a ver el video. Y de una vez vamos a la pantalla de la computadora. Bueno, primero que todo, pues tenemos que descargar este programa que se llama Fusion 360. Yo sé que muchos de ustedes lo conocen, este es un programa muy completo, es muy bueno. Esta es la versión online. Para descargar esto es muy fácil, les voy a dejar el link ahí en la descripción. Es simplemente seguir unos pasos y listo, eso sería todo. Llenar una cuenta, como se hace una cuenta para Facebook, para Instagram, con la contraseña y todo eso. Eso es muy sencillo. Y cuando lo descarguemos, pues nos va a aparecer una interfaz así como esta, tal cual. Sí, no vamos a hablar en los detalles de esto porque el video no se trata de eso. Entonces vamos a venir. Lo primero que hacemos cuando tengamos esta interfaz es que vamos a venir aquí a esta parte que dice, se llama utilidades. En utilidad le vamos a dar clic y luego vamos a venir aquí a este segundo cuadrito que hay aquí, que se llama Add-ins. No sé cómo se llamará en español porque la versión mía está en inglés. Vamos a desplegar la pestañita. Y en la segunda opción nos aparece Fusion App Store. Entonces vamos a ir al Store de Fusion. Le vamos a dar clic ahí. Una vez le damos clic, nos va a traer a esta interfaz que es de Autodesk. Y aquí le vamos a escribir RACK, R-A-C-K. Y le vamos a dar Search. Nos va a traer aquí a esta otra ventana y aquí nos va a mostrar los generadores automáticos que tenemos de cremalleras. Sí, unos son gratis y otros hay que pagar. Por ejemplo, como este vale $20. Pero si nos ponemos a ver aquí, este es el que tiene mejor calificación, tiene 20 puntos. Entonces vamos a descargar este que también es gratis. Le vamos a dar clic encima. Una vez hacemos eso, pues venimos a esta parte y vamos a seleccionar nuestro sistema operativo. En mi caso es Windows. Le vamos a dar aquí en Download y nos va a aparecer aquí la cuenta que hay que volver a Sign In, volver a entrar a la cuenta, que es con la misma cuenta que creamos al principio cuando abrimos la Fusion 360. Es la misma cuenta con la misma contraseña. Si a usted no le aparece así en automático, pues la escriben manualmente. Le vamos a dar Next y luego les va a aparecer aquí la contraseña. Igual si no les aparece en automático, le vamos a dar Next. Y una vez ya hacemos eso, ya ahorita sí venimos y le vamos a dar Download y se va a descargar. Cuando se descargue, yo no lo voy a hacer porque yo ya lo tengo, pues no es necesario. Pero cuando se descargue, ustedes lo que van a hacer es que van a cerrar esto aquí una vez se haya descargado y vamos a venir nuevamente a Fusion. En Fusion vamos a venir a esta pestaña de aquí que dice Sólidos y en Sólidos le vamos a desplegar aquí donde dice Crear y vamos a buscar y hasta la última parte abajo va a aparecer nuestro generador de guías y de racks. Ya está aquí, le vamos a dar clic encima. Una vez hecho eso, nos va a aparecer aquí el recuadro de los parámetros que necesitamos poner. Antes que nada vamos a seleccionar aquí la parte de arriba, el top, y vamos a venir y vamos a buscar. Aquí venimos y nos aparece, le damos clic aquí, nos aparecen tres opciones, que son engranajes con los dientes hacia afuera, engranajes con los dientes internos y la cremallera. Si ustedes solamente van a hacer la cremallera, pues entonces le van a dar clic a este. En mi caso yo necesito hacer ambos, el piñón y la cremallera. Entonces le voy a dar clic aquí. Por defecto esto viene así, 3 milímetros, 30 grados, 10 milímetros y 16 dientes, 10 milímetros. Así viene por defecto, pero yo lo necesito, el mío lo necesito de 2 milímetros. Aquí viene este que es de 30 grados, les voy a mostrar. La primera opción tenemos uno de 0 grados, el segundo es uno
helicoidal, me parece que se llama, de 30 grados, el tercero también es de 60 grados. Entonces yo no creo que una fresadora de 3 ejes pueda crear un engranaje de 30 grados o de más grados. Entonces, en mi caso, pues yo lo voy a hacer de 0 grados. Lo único que tengo que hacer aquí es venir y quitar el 3 y ponerle un 0. Aquí seguimos con lo de los dientes. En mi caso, yo lo necesito de 15 dientes. El tamaño de la guía, el ancho, en mi caso, pues el material mío es de 12,5. Entonces yo lo voy a poner aquí 12,5. Y si le damos aquí en vista previa, nos va a aparecer aquí ya el engranaje diseñado. Entonces le vamos a dar OK y vamos a agrandarlo un poquito para que veamos cómo lo podemos hacer. Luego lo que vamos a hacer es que le vamos a dar doble clic, que se nos ponga así, lo seleccionamos que nos ponga azul, y vamos a crear un agujero, un orificio. Sí, lo cogemos y lo arrastramos al centro. Él se posiciona en todo el céntrico. Y aquí tenemos las opciones de agujeros. Voy a subir esto un poquito para que ustedes lo vean mejor. Entonces, digamos que necesitamos hacer un agujero como con la cabeza así para un tornillo de esta manera o de esta manera. Ve que va cambiando la forma aquí o así. Hay varios estilos. La punta también cambia, por ejemplo este que es una punta plana, este que es una punta, qué sé yo. Bueno, el cierto del caso, el que necesitamos nosotros o el que yo necesito en mi caso es este, que es completamente recto. De aquí le podemos cambiar las dimensiones. En mi caso, por ejemplo, la profundidad, pues el mío es de 12,5, entonces pongámosle 13 para que pase hacia el otro lado, ¿no? Entonces vamos a ponerle 13 milímetros. Y el grosor yo necesito que sea de 6,35 milímetros. Le vamos a dar OK y ahí ya nos aparece el agujero. Y si lo volteamos así, pues aquí tenemos ya nuestro piñón, nuestra guía, nuestro engranaje hecho. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear la cremallera. Para crear la cremallera tenemos que hacer una cosa. Tenemos que venir aquí a origen, le damos a este triangulito que tiene aquí origen y vamos a seleccionar el plano XZ. Una vez hecho eso, pues venimos a crear, repetimos el mismo paso, pero ya aquí cambiamos a la opción de rack. Y aquí ya no tendríamos que cambiar los milímetros porque él automáticamente no lo hace, ni los milímetros, ni los grados, ni el anchor. Lo único que podríamos cambiar es la altura de la pieza. En mi caso yo la quiero de 10 milímetros. Y el largo aquí lo tenemos de 100 milímetros. Yo lo necesito de 600. ¿Sí? Entonces ahí estaría, 600. Y eso sería todo. Si le damos aquí a vista previa, nos va a aparecer aquí ya nuestro piñón. Entonces le vamos a dar OK. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a dar doble clic para que se vuelva así azul clarito y lo vamos a arrastrar. Lo vamos a posicionar acá. Hay otra forma de hacer esto, pero yo no soy una persona muy práctica pues con esto. Entonces pues no conozco el atajo para hacer esto. Luego le vamos a dar doble clic aquí que se nos vuelva otra vez azul clarito y lo vamos a correr, que nos quede de ahí abajito. Esto no es necesario, simplemente como para que nos quede más organizadito. ¿Sí? Entonces aquí ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a venir y le vamos a dar guardar. Le vamos a poner un nombre. Le podemos poner, por ejemplo, engranaje con cremallera.
perdón, engranaje con cremallera. Y le vamos a dar guardar. Una vez se guarde, vamos a venir aquí y le vamos a dar exportar. Aquí lo tenemos. Entonces aquí nos aparecen las varias opciones de exportarlo. Lo que les decía al principio. Como es la versión gratis, pues por ejemplo, si quisiéramos descargar un archivo de XF o un DWG o bueno, cualquier otro archivo, tenemos que pagar la versión paga, ¿no? Entonces tenemos aquí estas opciones. En mi caso, por ejemplo, podríamos bajar directamente busquémoslo por aquí, aquí está, un STL. Un STL es un 3D, ¿no? Entonces lo podríamos bajar en 3D y aquí ya se exportó. Venimos y vamos a abrir ISOL. Esta sería una de las opciones, ¿no? Vamos a crear un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto. Vamos a venir aquí. Vamos a descargar el archivo. Lo vamos a buscar. Aquí nos aparece engranajes con cremallera, ¿no? Y le vamos a dar abrir. Y aquí ya nos aparece. Aquí ya tendríamos lo que es un 3D prácticamente, que lo podríamos hacer sin ningún problema, hacer nuestro engranaje y nuestra cremallera sin ningún problema. Lo único es que pues necesitaríamos usar la versión Pro. ¿Sí? Ahora, si no queremos hacer la versión Pro, si no lo queremos hacer de esta manera, pues entonces necesitamos hacerlo de otra forma. Y les voy a mostrar cómo. Entonces vamos a venir aquí y para hacer esto necesitamos seleccionarlo. Seleccionamos así una cara y le vamos a dar presionar. Entonces aquí lo vamos presionando y lo vamos a achatar, que quede bien chico. Le vamos a colocar aquí 12. Menos 12 sería. Menos 12 y ahí nos quedaría. Y ahora vamos a hacer lo mismo con este. Le vamos a dar clic derecho, lo seleccionamos, le damos clic derecho y le vamos a presionar. Y le vamos a colocar a este 12. Este no hay que colocarle menos. Así, era menos 12. Entonces ahora, pues como coloqué el doble, simplemente hacemos lo mismo, pero le vamos a colocar menos 24. Y ahí ya nos queda. Si lo miramos aquí desde la vista de arriba, así nos quedaría. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo mismo. Lo vamos a guardar. Una vez se guarde, pues vamos a venir, File, y le hacemos lo mismo, exportar. Esta vez lo vamos a exportar como un SKP. Vamos a buscar SKP. Aquí está. SketchUp SKP. Lo vamos a guardar así de esa manera. Lo exportamos. Este se demora un poquito más porque el programa tiene que hacer la conversión a SKP. Entonces él tarda un poquito, pero pues eso no es que sea mucho tiempo. Vamos a esperar a que se complete. Ahí está, ya se completó. Cerramos aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer es, ya podemos cerrar aquí y vamos a venir a abrir otro programa. Una vez hecho esto, entonces venimos aquí a Aspire. Si ustedes hacen sus trabajos, sus maquinados con Aspire, pues entonces ustedes simplemente llegan hasta aquí y ya hacen sus movidas. Yo la mera verdad, Aspire no lo utilizo para maquinar, entonces pues vamos a continuar de la forma que yo lo hago. Entonces venimos aquí y vamos a crear uno nuevo.
Sí, los pasos que hay que hacer aquí son muy sencillos. Y venimos aquí, vamos a cambiar la medida, vamos a ponerle 620. 620, esta altura está bien, esto está bien, esto lo podemos dejar así. Le vamos a dar OK. Una vez hecho eso, pues venimos a File y vamos a importar un vector. Y lo vamos a buscar a engranajes con cremalleras. Aquí está. Le vamos a dar OK. Le vamos a dar OK y aquí nos aparece. Esto es muy sencillo, como se los dije. Lo único que tengo que hacer es volver aquí y ya vamos a exportar. Y aquí lo vamos a exportar como un SVG. Aquí le vamos a colocar el nombre. Engranaje con cremallera. Engranaje con cremallera, le vamos a dar guardar. Una vez esto lo hayamos hecho, podemos cerrar aquí. No lo voy a guardar. Podemos cerrar ahí y vamos a venir a abrir ISOL. Y en ISOL vamos a crear un nuevo proyecto. Le vamos a cambiar las medidas. Para eso, pues cambiamos aquí a milímetros y vamos a venir aquí y a este le vamos a colocar 610, lo mismo que teníamos en el 620, perdón, y le vamos a dar Tab, lo vamos a dejar de 100 aquí y el espesor está bien, lo dejamos así. Ahora vamos a cambiar el material. El material que yo voy a usar es un plástico, es una clase de PVC, aquí está, PVC. Vamos a cambiarle el color como para que se nos vea un poquito más bonito. Pero en realidad pues esto no importa. Ok, una vez hecho esto, pues entonces venimos aquí y vamos a importar el SVG. Aquí está. Le damos a importar y aquí nos aparece. Este paso pues yo ya se los he enseñado muchísimas veces en muchísimos videos, pero pues volvámoslo a hacer. Lo que hacemos aquí es que le vamos a cambiar el corte y le vamos a decir que no lo corte por la parte de afuera. Luego que en la partecita de adentro del agujero, el agujero que no lo corte en la parte de adentro. A este le vamos a hacer lo mismo, que no lo corte por la parte de afuera. Y estos son los tabs, los vamos a moverlos para esta parte. A ver, aquí cometí un error, entonces vamos a darle que no lo corte por la parte de afuera. Aquí están los tabs, entonces le vamos a pasar para la parte de arriba, porque eso en los dientes no me gusta para después quitarlos. Es un problema quitarlos ahí en los dientes. Entonces pongámoslo así repartidito y los movemos. Movámoslo un poquito para arriba. Ahí. A este pues le vamos a hacer lo mismo. Le vamos a poner solamente 2 tabs. Dos tabs. Y simplemente pues los vamos a repartir. Y eso sería todo. Ahora vamos a venir y vamos a cambiar la fresa. Para la fresa voy a utilizar una fresa de un 16avo. Es primera vez que voy a utilizar una fresa de un 16avo. Entonces no conozco bien los parámetros. Para eso vamos a venir a los settings que nos recomienda ISOL. ISOL nos recomienda que lo llevemos a 762 milímetros
por minuto, pero la verdad voy a intentar con solo 600. Este lo voy a dejar así, la profundidad así le voy a poner 2 milímetros. Y las revoluciones lo voy a dejar así en caso tal de que, sea muchas revoluciones. Ustedes saben que cortar plástico cuando es a mucha revolución se calienta y se funde y vuelve y queda pegado eso. Entonces, en caso tal de que sea mucho, pues en la marcha lo voy a ir bajando la revolución. Igualmente la velocidad, si es muy poco o es mucho, pues también se las puedo ir modificando. Entonces ya, por este lado ya tendríamos esto listo. Bueno, entonces ya vamos a continuar con el maquinado y ya les muestro los resultados finales. Bueno, aquí tenemos la cremallera acabadita de salir del horno y el engranaje, como se los mostré al principio. ¿Sí? La idea de esto es ponerle el engranaje a un motor paso a paso. Y con esto voy a hacer un proyecto. El proyecto que voy a hacer es un proyecto muy interesante. Espero que ustedes estén al pendiente y no se lo pierdan. Les garantizo que va a ser algo muy interesante. Y pues hice esta cremallera y estos engranajes con este material porque pues sale económico y para hacerlo también de forma experimental a ver cómo funciona. Pero yo pienso que me va a quedar muy bien. Entonces, si a ustedes les interesa ver qué es el futuro proyecto que tengo con esto, estén al pendiente. Recuerden, activen la campanita si aún no la tienen. Y cuando vean las notificaciones del taller de Juancho, pues entren y vean en los videos. De todas formas, pues muchísimas gracias a todas las personas que me han apoyado hasta el momento. Muchísimas gracias a las nuevas personas que han llegado. Esto sería todo por hoy. Y como siempre, hasta la próxima.